Violencia, inseguridad y delincuencia en alza. Es el primer tema que desarrollamos junto a nuestro entrevistado hoy en CNN Prime, el ex ministro del Interior y también ex diputado Jorge Burgos, a quien vemos en pantalla. Jorge, gracias por estar con CNN Chile este domingo. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. Muy bien y muy preocupado con lo que estábamos viendo recién. Usted fue ministro del Interior, conocía el detalle de la situación de seguridad de nuestro país cuando usted estaba en La Moneda. Cuéntenos, ¿cuál es su sensación respecto a la escalada que estamos viviendo actualmente? A mí lo primero de la información de contexto que ustedes transmitían, que me impresiona mucho, es cómo ha aumentado la participación de extranjeros en la comisión de delito. Fíjese, Nicolás, que hace algún tiempo, si no me equivoco, la participación de extranjeros en delitos de connotación social no era muy alta, no era muy significativa, no había aumentado producto del ingreso de migrantes. Sin embargo, los datos que empiezan a transmitir los medios de comunicación es que, por ejemplo, escuché que el 42% de los delitos, no sé en qué zona y qué tipo de delitos, serían imputados extranjeros. Eso es altísimo. No sé cuán verá ese dato, pero el que escuché me parece de una magnitud y muy preocupante. Lo que significa que una migración positiva en muchos aspectos, benigna, de gente que venía a ganarse la vida, gente que era perseguida políticamente desde Venezuela, que no tenía cómo vivir, de otros países por cosas económicas, venía a Chile a integrarse, a veces con dificultades, porque no es un país que puede ofrecerle mucho a mucha gente, pero ahora, si a eso lo unimos lo que usted repetía que ha dicho el señor subsecretario del Interior, en el sentido de datos de presencia de bandas organizadas con origen en otros países latinoamericanos, conocidas por su comisión de ilícito y por su crueldad, el tren de no sé cuantito, los carteles vinculados a la droga en Juárez y otras zonas de México, lo encuentro dramático y del drama hay que pasar a la capacidad de reacción. Eso quiero preguntarle, quiero preguntarle eso, Jorge. Usted como ex ministro, la Carabineros, la Policía de Investigaciones, ¿cómo operan las autoridades en nuestro país? ¿Están capacitadas? Me refiero a los instrumentos que tienen, la instrucción que tienen. Mi instrucción me refiero a la formación, las potestades que tienen. ¿Están capacitadas para enfrentarse a este nuevo tipo de delitos? Yo no tenía idea que había un cartel chino operando en nuestro país. Me refiero, ¿están las capacidades para enfrentarse a una amenaza actual, latente, muy violenta, que hasta hace pocos años simplemente no se tenía conocimiento y por lo tanto quizás no está la instrucción o la forma de poder enfrentarlos adecuadamente? La pregunta es válida. Tenemos derecho a preguntarnos los ciudadanos si nuestras policías profesionales, carabineros, la policía de investigación, están en condiciones y están con los instrumentos y los recursos necesarios para poder enfrentar este nuevo fenómeno de internacionalización del delito y elección del territorio nacional para los efectos de la comisión de ilícitos bastante desconocidos por su crueldad, su brutalidad. Ustedes mismos daban cuenta del ametrallamiento también de una migrante colombiana en la puerta de su casa por una banda que van y la ametrallan y la asesinan. Entonces, yo creo, nosotros tenemos policías profesionales, tenemos policías con buenos vínculos con policías internacionales importantes, con el FBI, con policías de países sudamericanos. Han tenido éxitos respecto del narcotráfico más habitual que teníamos. La pregunta respecto de esta tsunami de bandas, no quiero exagerar, pero esto de que se instalen bandas nuevas y elijan el territorio nacional porque económicamente les conviene para la Comisión de Delitos, según aparece, no sé, habrá que invertir más, las policías estarán en condiciones de hacerlo. Yo no tengo los datos actual, hay capacidad, eso sí, pero no sé cuánto hay que ponerla al día. Creo además que tenemos un inconveniente que se arrastra hace mucho tiempo. Tenemos un problema con la inteligencia en Chile.
Tenemos agencias de inteligencia con personas capacitadas, pero tiene poca fuerza. Fíjese que, si no me equivoco, hace 2 años que en el Congreso se discute una modificación a la ley de inteligencia. Hace 2 años. Y por angas o por manga está detenida en la Cámara de Diputados sobre la base que algunos presumen que la inteligencia huele a no democracia, cuando eso es un absurdo. No hay democracia profunda en el mundo que no tenga agencias de inteligencia, justamente para defenderse del crimen organizado, entre otros fenómenos delictuales. Entonces, yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio esto, porque es muy grave que pase esto y la sensación de inseguridad que podemos tener todos los chilenos. Me parece muy bien que las autoridades se preocupen y ojalá dentro de poco puedan entregar buenas noticias respecto de la desarticulación de estas bandas. Y lo que le quiero preguntar, se lo pregunto como ciudadano, también como exministro, como político. ¿Cuál es la evaluación que hace de la labor de Isquia Siches como ministra del Interior y del subsecretario Monsalve en el combate a la delincuencia, en cuanto a darnos a todos los chilenos la sensación de que estemos seguros? ¿Usted cree que han hecho un buen trabajo, que no han hecho un buen trabajo, y si cree que van a poder hacer una labor adecuada en el futuro para enfrentar este fenómeno? Yo creo, me han preguntado tanto que ya me pongo pesado criticando a la autoridad. Mira, lo primero que yo quiero como ciudadano es que les vaya bien y que tengan éxito y que tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de tener el mando político. Creo que han ido de menos a más, particularmente el subsecretario del Interior, a quien yo conozco en su época de diputado. Yo tengo una buena opinión de sus capacidades. A él lo conozco mucho más que a la señora ministra. Creo que poco a poco van estableciendo ciertos modos operandi y ojalá que sea exitoso. La ministra tuvo, lo hemos dicho varias veces, un comienzo complejo en materias más bien de orden público, particularmente vinculado con la macrozona, con la migración, algunas declaraciones, pero bueno, yo creo que poco a poco ha ido enredando. El gobierno decidió, el señor presidente decidió mantenerla y es lo que hay. Y en vez de un ex ministro, lo que tiene que hacer es apoyar, y ojalá que le vaya muy bien, porque es básico que las autoridades políticas tomen el sartén por el mango respecto de la delincuencia, el fenómeno más complejo que tenemos hoy día para miles de chilenos, con dificultades en muchos aspectos. En fin, es un tema central, un tema incluso tan central que está en el meollo de la discusión constitucional. Una de las razones, por ejemplo, respecto de la cual yo tengo un reproche respecto de la propuesta constitucional, es que en materia de seguridad y orden público es pobre, es débil. Vamos directamente entonces a ese tema. Muchas personas pueden no saber que usted publicó una columna el 24 de junio que se titula Voto Rechazo. Quiero preguntarle, ¿por qué va a votar rechazo el 4 de septiembre? Bueno, ahí en esa columna estaban explicadas con más, en términos, ¿no es cierto?, de diario, que son más espaciosos que la televisión. Bueno, yo creo que es una propuesta constitucional que no logró el objetivo fundamental por el cual miles, millones de chilenas, de chilenos concurrimos hace el 2020 a establecer que queríamos, ¿no es cierto?, una nueva constitución, y que esa nueva constitución tenía que ser una oportunidad política para que Chile tuviera un pacto constitucional de importantes consensos, para salir, ¿no es cierto?, de una constitución que nos divide en muchos aspectos. Yo creo que esa oportunidad, como lo ha dicho el presidente Lago, el presidente Frey, los expresidentes Lago y Frey, se perdió. La propuesta no es una propuesta que acoja, es una propuesta que divide, es una propuesta que huele mucho a vencedores sobre vencidos. Es una propuesta que de alguna manera tiene la impronta que también tuvo en su origen la Constitución del 80, la de los ganadores, la imposición de una manera de ver la política que parece más programa de gobierno que conjunto de principios constitucionales destinados a distribuir, a controlar a los poderosos. Y creo, para ser más específico, y elegir algunos elementos, creo que lo que ocurre con lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, el bicameralismo asimétrico,
o el presidencialismo atenuado es una propuesta extraña, desconocida frente al derecho comparado. Es una propuesta que le otorga una cantidad de poder al Congreso de los Diputados y las diputadas, que lo hace peligroso desde el punto de vista político. Si ahí hay una mayoría transitoria, puede hacer muchas cosas que puedan poner en riesgo ciertos principios democráticos. Creo que también se otorgan facultades complejas en un tema que ha sido bien central en el desarrollo de Chile, que es la iniciativa exclusiva en materias de gasto al presidente de la República. Eso queda muy horadado con lo que se denomina la alternativa de las leyes de, se me acaba de olvidar el nombre en este momento, de presencia necesaria, una cosa, no es exactamente eso, pero que permite que diputadas y diputados presenten iniciativas con materia de gasto y que se puedan tramitar hasta que el presidente o la presidenta de la República resuelva si está a favor o en contra. Pero eso va a producir una presión muy importante. Creo también que en materias de vetos ya más específicas, y particularmente creo que a muchos chilenos nos produce mucha duda, mucha sensación de preocupación. El hecho de que al Poder Judicial, desde luego, se le haya quitado la denominación de poder del Estado. Jorge. Para convertirlo en sistemas judiciales. Eso yo creo que es complejo, y además, con esto termino, que se establezca un Consejo Nacional de la Magistratura, Consejo Nacional de la Justicia, en donde la judicatura, los jueces, no tienen mayoría. Yo lo encuentro complejo por la cantidad de atribuciones que tiene ese Consejo, que a mi juicio puede agradar la autonomía del Poder Judicial, el contrapoder fundamental en cualquier democracia. Independiente del resultado del 4 de septiembre, ¿qué cree usted que va a pasar después? Porque hay algunos que dicen que si gana el apruebo, está mucho más amarrada la posibilidad de hacer cambios a la Constitución a futuro. Por el otro lado, hay quienes dicen que si gana el rechazo, no le creen a sectores de derecha que ahora están diciendo que sí van a impulsar cambios a la Constitución si es que gana el rechazo. ¿Cuál es su opinión? Importante la pregunta, porque el porcentaje de personas que va a votar rechazo, desea votar rechazo para que se mantengan las cosas iguales a la actual Constitución vigente, es muy bajo. Y el porcentaje de las personas que va a votar apruebo para que no tenga ninguna modificación el texto propuesto también es bajo. En consecuencia, la inmensa mayoría de los chilenos y chilenos, tanto los que van a votar rechazo como apruebo, desean darse una nueva oportunidad para mejorar la propuesta. Ya sea que concurren al apruebo o concurren, como en mi caso, al rechazo. Mire, yo tengo la esperanza que gane el rechazo, que parece ser lo más probable según la encuesta a menos de 2 meses, o gane el apruebo, se abra la posibilidad, por anga o por manga, de mejorar la oferta. La oferta que nos han hecho no es buena, es compleja para el desarrollo del país. En consecuencia, a mí me parece importante que partidos que están con el apruebo, como el PPD, para ser bien franco, ha hecho una propuesta y un listado de cosas que es indispensable reformar si ganan el apruebo. Y me parece importante lo que ha hecho Amarillos, lo que han hecho otros grupos, y particularmente ahora partidos de derecha que han señalado un compromiso sobre 10 puntos. Es una buena noticia, la primera y la segunda. Y esto de nuevo refuerza una cosa central de la carta del presidente Lagos. La convención, el producto que se nos entrega no fue suficiente. El tema va a estar pendiente a partir del 5 de septiembre. Y ahí necesitamos una política activa, un presidente de la República activo, buscando una alternativa mejor, un Congreso buscando una alternativa mejor. Y en eso me parece muy importante el esfuerzo, la intuición política de los senadores Rincón, Walker, Araya y Flores, si no me equivoco, que han presentado este proyecto destinado a flexibilizar la actual norma para los efectos, ¿no es cierto?, si es que se produce el rechazo, y bajar el quórum a 4/7 y sacar el candado de los 2/3. Yo tengo la esperanza que eso pueda conformarse. Bueno, pensando en su
partido. Bueno, yo no sabía que usted ya no era militante de la Democracia Cristiana. Yo no sabía si usted había renunciado o no, parece que no. No, es que es una... No, si no he renunciado a una situación media administrativa, porque yo me reinscribí en la DC después de que tuve que estar fuera por una cuestión de un tribunal, porque estuve en el tribunal electoral. Me reinscribí vía internet, como se hacen las cosas ahora, y cuando fui a votar en la última elección interna no estaba en el padrón. Oiga, pero ahora que dijo... Técnicamente administrativa, pero ¿sabes? Yo me siento absolutamente demócrata cristiano, y voy a Sí. Estoy desde los lejanos 20 años y probablemente muera siendo demócrata cristiano. Y se siente demócrata cristiano por más que ahora... Pero por más que ahora el partido llamó a votar por el apruebo y usted está del lado de la senadora Jimena Rincón, del senador Matías Walker, del lado del expresidente Eduardo Frei, del lado de Belisario Velasco, que manifestaron por el rechazo. ¿Usted se sigue sintiendo demócrata cristiano? No es mala compañía la que usted me ha señalado en todo caso. No, yo no he dicho eso. Me siento, no, por eso le digo, del lado, me siento en un buen lado. Pero mire, la propia declaración de la Junta Nacional, y en eso yo creo que fue una cuestión lógica la que se hizo. Más allá del triunfo holgado de la opción apruebo en la Junta Nacional, esa misma Junta en su voto político estableció el criterio ya no de la libertad de acción, sino que de la libertad de conciencia. A sabiendas que hay un sector importante de personas demócratas cristianas, militantes, simpatizantes o cercanas, que están por el rechazo, legítimamente, como otros están por el apruebo. Pero entonces, Jorge, yo creo usted que convendrá eso es conmigo... bien importante desde el punto de vista de la, sí, se lo pregunto. la decisión. Usted convendrá conmigo que lo mínimo que uno tiene como persona es tener libertad de conciencia. Eso es prácticamente una forma de decir, ya, bueno, ya, si quieren votar rechazo, háganlo, pero callados en la urna y no lo digan públicamente, porque libertad de conciencia. O sea, no me imagino un partido político que digan que no tiene libertad de conciencia. Yo conozco algunos que le imponen no libertad de conciencia a la gente que vive en esos países, pero para qué vamos a entrar en ese detalle. Pero mire, hay gente que creía que no había otra alternativa que obedecer absolutamente la decisión y amenazaron con llevar a los tribunales internos. En fin, yo creo que eso no debiera pasar. La democracia cristiana vive un momento muy difícil, no solo por esto, sino que hace tiempo, por la baja de su votación, un partido que está dañado. Sin embargo, yo creo que un partido que sigue siendo un partido válido, sigue siendo un partido importante, con propuestas importantes, con una historia importante, con un presente, y debemos construir un futuro. Y para eso, ¿no es cierto?, yo creo que las cosas se resuelven no por la vía de los tribunales de disciplina internos, sino que intentando sanar aquellas cuestiones que vienen mal desde hace algún tiempo. Jorge Burgos, ex ministro y también ex diputado, muchas gracias por estar este domingo en CNN Prime. Muy buenas noches. A usted, don Nicolás, gusto saludar.